Vamos a hacer bueno, finalizar la ponencia con él. Yo creo que era la persona indicada en esto lo que ha sido un poco, bueno, pues amantes de la inversión, ¿no? Y invertir con sentido común, siguiendo criterios value investing, pues que menos que Juan nos cuente las realidades de todo esto, ¿no? Bueno, pues que hemos considerado que él era el mejor en su campo, lo es, y por eso lo hemos traído, ¿no? Bueno, pues ya sin más dilación, pues voy a darle paso a él. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias a XTB Trading por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí escuchando la charla durante los próximos 45 minutos y también, si posteriormente se animan, que creo que sería muy interesante, por realizar alguna pregunta o también alguna crítica a lo que aquí se vaya a exponer. La conferencia versa sobre el papel del capital y del capitalista en la prosperidad económica o en el desarrollo económico de nuestras sociedades. Y desde luego, capital y capitalista, las dos figuras han sido, a lo largo de la historia, también de la historia del pensamiento económico, frecuentemente objetos de ataque. Pensemos que, por ejemplo, Marx colocaba al capitalista y, por tanto, a su instrumento, el capital, como el instrumento para la explotación de los trabajadores. John Maynard Keynes decía que los capitalistas, debido a su frugalidad, a su tendencia al ahorro y a sus tendencias también especulativas, eran los causantes tanto de las crisis económicas como del estancamiento de nuestra prosperidad en el largo plazo. Thomas Piketty ha sentenciado recientemente que el capital es el motor principal de la desigualdad en nuestras sociedades y de la consecuente concentración de poder en una clase oligárquica y aristocrática como son los capitalistas, y también, no quizá dentro de la historia del pensamiento económico, pero sí con demasiada influencia en este campo, el Papa Francisco, por ejemplo, ha calificado al dinero, al capital, como el estiércol del diablo, rememorando de alguna manera esa frase de Virgilio contra la sed del dinero, la auris sacra fames, la detestable sed por el dinero. Pues bien, como vemos, todas estas críticas han sobrevolado y de alguna manera constituyen el acervo cultural en el que nos movemos. Críticas que hacen que el capital y los capitalistas tengan en general una prensa demasiado mala. Porque la tesis fundamental de esta charla, y que espero demostrar brevemente a continuación, es que capital y capitalista son los vectores que explican esencialmente el desarrollo y la riqueza en nuestras sociedades. Por tanto, ni el capital ni el capitalista tendrían que ser vilipendiados, despreciados, atacados, sino que en todo caso deberían ser loados, deberían ser aclamados como, ya digo, esos motores del crecimiento y de la prosperidad extraordinaria que durante los últimos 200 años hemos sido capaces de alcanzar en nuestras sociedades. Porque el punto de partida es este, es decir, el estadio natural del ser humano no es la abundancia, el estadio natural del ser humano es la pobreza, es la miseria absoluta. La persona, en el estado de naturaleza, apenas puede consumir, apenas puede disponer de aquello que la naturaleza le brinda generosamente y de lo que él pueda aprovechar de esa naturaleza. Es decir, en estado de naturaleza estamos totalmente a merced de la naturaleza. Si hay malas cosechas, si hay inundaciones, si hay sequías, directamente exponemos nuestra vida a riesgo, porque no somos capaces de volvernos autónomos o de domar o de controlar esas fuerzas de la naturaleza que son a las que, como decía, nos vemos expuestos. ¿Cómo consigue, por tanto, el ser humano escapar de esa situación de pobreza, de miseria original que lo somete a los avatares de la naturaleza y empieza a domar, a domesticar, a controlar la naturaleza y a utilizarla para satisfacer de un modo previsible sus propias necesidades? Pues fundamentalmente acumulando, contando con una mayor cantidad y calidad de factores productivos. Para domar, para controlar la naturaleza, hemos de ser capaces de domar, de controlar el proceso de producción de aquellos bienes que son necesarios para vivir, para gozar de una buena vida.
Y para poder controlar el proceso de producción de esos bienes necesarios para una buena vida, ese proceso de producción no puede quedar en manos de la naturaleza, tiene que quedar en nuestras manos. ¿Cómo queda en nuestras manos? Creando factores productivos, maquinaria, infraestructura, tecnología que mejore la calidad de esos factores productivos, inventarios de mercancías para hacer frente a fluctuaciones inesperadas en el flujo de producción, todos esos factores productivos que son la clave para producir sostenidamente bienes que mejoren nuestro bienestar al margen de los dictados imprevisibles de la naturaleza, es lo que nos permite, como digo, independizarnos relativamente de esas fluctuaciones. Por tanto, como digo, necesitamos, el ser humano sale de la pobreza con mayor cantidad y calidad de factores productivos. Pero ¿cómo incrementamos la cantidad y la calidad de los factores productivos? Invirtiendo. Invirtiendo nuestro tiempo y otros factores productivos que hayamos podido generar con anterioridad en crear nuevos factores productivos. Entre ellos, de manera también muy destacada, la tecnología. Destinar recursos a buscar nuevas formas de organizar los factores productivos que sean más eficientes, que sean más productivas, que minimicen los costes y maximicen nuestro flujo de producción que los anteriores. ¿Y cómo conseguimos invertir? ¿Cómo conseguimos destinar tiempo y recursos en producir factores productivos en mayor cantidad y de mayor calidad? Ahorrando. Para invertir necesitamos ahorrar. Necesitamos diferir, retrasar el momento de satisfacción de nuestras necesidades más inmediatas. Si estamos destinando tiempo a producir bienes de capital, factores productivos, que solo en el futuro nos servirán para producir los bienes y servicios que sí queremos, que sí necesitamos, hemos de ser capaces de esperar todo el tiempo que tardamos en producir esos factores productivos y todo el tiempo en el que esos factores productivos tardan en producir los bienes que sí deseamos para comer, para vestirnos, para irnos de viaje, para salir a tomar unas copas, para leer, para ver la televisión. Todo ese tiempo hemos de estar dispuestos a esperar, es decir, a ahorrar para poder concentrar nuestros esfuerzos en producir factores productivos. En un mundo donde nadie estuviera dispuesto a esperar, no sería posible la inversión, porque apenas dedicaríamos nuestro tiempo y la totalidad de nuestros recursos en producir bienes de consumo, bienes que queramos consumir de manera inmediata. Por tanto, primera conclusión fundamental que de alguna manera supone un ataque a la línea de flotación de esa crítica keynesiana contra la frugalidad del capitalismo. Sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay prosperidad. Esto es básicamente lo que decía Adam Smith, que la causa de la riqueza de las naciones reside en el ahorro y en la acumulación de capital. Por tanto, esos ataques tan frecuentes contra la austeridad, contra la prudencia financiera, contra la previsión financiera que nos mueve, nos motiva a ahorrar por lo que pueda venir, todos esos ataques que sostienen que esos comportamientos son disfuncionales y que están en la raíz de las dificultades económicas que una sociedad pueda estar experimentando en un momento determinado, son ataques totalmente infundados, son ataques totalmente equivocados. La base de la prosperidad está en la inversión y la inversión depende del ahorro. Por tanto, también cualquier política dirigida a minar, a socavar las bases del ahorro, llamémosle impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre sucesiones, impuestos sobre las rentas del capital, todo lo que ataca el incentivo natural del ser humano a ahorrar para el futuro, supone también un ataque a la prosperidad de esas sociedades en el futuro. Ahora bien, hemos dicho que para crear factores productivos es necesario invertir, para invertir es necesario ahorrar. Pero desde luego, invertir por invertir, destinar recursos a cualquier empresa, a cualquier propósito, a cualquier objetivo, de manera aleatoria, de manera arbitraria, sin ningún tipo de visión sobre la importancia de los distintos bienes que tienen que ser creados, de los distintos factores productivos que tienen que ser creados, no genera riqueza. Dilapidar el ahorro invirtiendo no genera riqueza, la destruye. Por tanto, hay que
atinar un poco más la tesis fundamental y previa de que es el ahorro y, por tanto, la inversión que motiva el ahorro la base de la prosperidad. Desde luego, el ahorro y la inversión son condiciones necesarias, pero no suficientes. No son suficientes porque hemos de destinar esa inversión a generar más riqueza que aquella que alternativamente podríamos haber generado si hubiésemos dado otros usos alternativos a los factores productivos que hemos empleado o que hemos creado. En cada momento, debido a que los recursos son escasos y que hay que economizarlos y que no podemos satisfacer todas las necesidades que podamos tener, que pueda tener la sociedad a la vez, hemos de priorizar unas necesidades frente a otras. Hemos de ser capaces de, por un lado, satisfacer las necesidades más urgentes y, por otro, minimizar los desperdicios de recursos que experimentamos al tratar de satisfacer esas necesidades. ¿Y cómo logramos que el proceso de inversión sea un proceso que, por un lado, se oriente a satisfacer las necesidades más valiosas de las personas y, por otro, se dirija también a minimizar los desperdicios, los despilfarros de recursos que, si no se producen, nos permitirían satisfacer otras necesidades adicionales? Pues tratando de maximizar la rentabilidad de nuestras inversiones, es decir, tratando de maximizar el valor que generamos en cada momento del tiempo con los factores productivos que estamos utilizando en cada momento del tiempo. Es decir, es fundamental dirigir la inversión no a cualquier proyecto empresarial, sino a aquellos proyectos empresariales que esperemos generen una mayor tasa de retorno. ¿Y cómo podemos conocer qué proyectos empresariales generan una mayor tasa de retorno? Pues por un lado, estimando cuáles van a ser los beneficios de los distintos proyectos empresariales, es decir, cuáles van a ser mis ingresos y cuáles van a ser mis costes operativos derivados de tratar de generar esos ingresos, pero por otro, también poner en relación esos beneficios esperados con el monto de capital, es decir, con el valor de los factores productivos que estamos inmovilizando en la generación de esos beneficios. De nada sirve tener unos beneficios de 1 millón de euros si estoy inmovilizando un capital de 1.000 millones de euros. La rentabilidad de ese proyecto es evidentemente exigua. Por tanto, lo que cuenta no es el valor absoluto de los beneficios, sino el valor relativo de esos beneficios en relación con el capital, con el valor de los factores que estamos empleando permanentemente en generar esos beneficios. El capital, por tanto, el denominador de la tasa de retorno, es una herramienta fundamental para poder asignar adecuadamente los factores productivos a sus usos más valiosos. Y esta, creo, es la segunda conclusión básica que podemos extraer. Sin capital, sin esa herramienta mental que nos permite estimar, conocer o tratar de adivinar la tasa de retorno de los distintos proyectos de inversión y, por tanto, nos permite dirigir nuestros esfuerzos a tratar de maximizar esa tasa de retorno, no hay forma de organizar adecuadamente los factores productivos para maximizar, ya digo, la generación de riqueza. ¿Y dónde adquieren los factores productivos su valor para que posteriormente, agregando ese valor de todos los factores productivos que estamos inmovilizando y utilizando, obtengamos el capital, que es el denominador que nos permite estimar la tasa de rentabilidad de los distintos proyectos? Los factores productivos obtienen su valor en los mercados, y especialmente en los mercados financieros. Por tanto, los mercados de factores productivos y los mercados financieros donde se da valor indirecto a esos factores productivos son fundamentales para poder asignar adecuadamente los recursos. Sin propiedad privada de los medios de producción y sin propiedad privada del capital que permite pujar por esos bienes de producción, darles un valor en un entorno competitivo donde una pluralidad enorme de inversores está tratando de plasmar sus estimaciones, sus perspectivas de futuro sobre la capacidad de generación de valor de esos factores productivos, sin todo este entramado económico, financiero e institucional, la asignación adecuada, racional, eficiente de recursos es imposible y, por tanto,
El mero ahorro y la mera reinversión de ese ahorro no genera riqueza, simplemente supone una dilapidación de los esfuerzos que hemos acumulado previamente en forma de ahorro. De ahí que sistemas económicos tan perversos como el socialismo, donde no existe propiedad privada de los medios de producción, donde no existen mercados financieros, donde no existen inversores que puedan pujar, plasmando, ya digo, sus heterogéneos juicios sobre el futuro, esos sistemas económicos están condenados al fracaso, es decir, están condenados a ser incapaces de asignar adecuadamente los recursos para maximizar la generación de riqueza. Son sistemas económicos que se estancan en la mediocridad una vez es necesario asignar de una manera muy específica y muy eficiente los recursos. Y por eso también todas las regulaciones agresivas sobre los mercados financieros que bloquean el proceso de valoración de los activos, tanto reales como financieros, o en este caso financieros, son regulaciones, de nuevo, perversas, que impiden que los inversores puedan plasmar su información, la información de la que disponen sobre esos activos financieros y, por tanto, imposibilitan o dificultan, al menos enormemente, los cálculos de rentabilidad sobre información adecuada, que son los que permiten asignar adecuadamente los recursos. Por tanto, ya digo, primera conclusión, el ahorro es la materia prima fundamental para la prosperidad. Segunda conclusión, para que ese ahorro, una vez se materialice en inversión, genere realmente prosperidad, es necesario poder efectuar el cálculo económico de rentabilidad de los distintos proyectos de inversión y orientarse a la maximización de esa rentabilidad o de la rentabilidad de esos proyectos. Por eso, el ánimo de lucro, el estiércol del diablo del que hablábamos antes, es una solemne estupidez. ¿Por qué? Porque sin ánimo de lucro, sin búsqueda de esa maximización de las tasas de rentabilidad que permita, en definitiva, maximizar la eficiencia a la hora de producir bienes de consumo en relación con los costes, es decir, con la renuncia de la posibilidad de crear otros bienes de consumo, no hay prosperidad. Ahora bien, ¿quién es el arquitecto de todo este sistema? ¿Quién es la persona que ahorra y la persona que gestiona ese ahorro y que lo inmoviliza en inversiones dirigidas a crear factores productivos que permitan incrementar nuestra capacidad de generación de riqueza? Pues es el capitalista. El capitalista es quien ahorra y quien invierte su ahorro en proyectos con una rentabilidad incierta. El capitalista afronta el futuro sin saber cuál va a ser ese futuro. Por tanto, es él quien realiza cálculos económicos para maximizar la tasa de retorno de sus inversiones y lo realiza a partir del capital que ha acumulado previamente como consecuencia de su ahorro, es decir, de renunciar a la satisfacción de sus necesidades inmediatas para orientar esos esfuerzos a la generación de riqueza en beneficio de otras personas. Y evidentemente, si el capitalista participa de este proceso económico tan fundamental, tan valioso, como es el del ahorro y la inversión en proyectos con altas tasas de retorno para maximizar la generación de riqueza en sociedad, el capitalista tiene que cobrar por ese proceso. Sería absurdo que el capitalista ahorrara, que el capitalista arriesgara su ahorro y que posteriormente no obtuviese ningún tipo de rentabilidad. Por tanto, tercera conclusión, no es verdad, no es cierto que, como decía Marx, que como postulaba Marx, el capitalista explote al trabajador. No es así. El capitalista es una persona que se dedica a crear factores productivos complementarios al factor trabajo, es decir, factores productivos que el trabajador necesita para poder producir, y los crea mediante su ahorro y mediante el impulso inversor en proyectos inciertos, en proyectos siempre potencialmente arriesgados. Si el capitalista realizara toda esta tarea y el 100% de la producción nacional, el 100% del PIB, fuera a parar a los trabajadores en forma de rentas salariales, quien estaría explotando a alguien no es el capitalista al trabajador, sería el trabajador sobre el capitalista.
porque sería el trabajador quien no remuneraría al capitalista por todo el esfuerzo, toda la dedicación y todo el riesgo que está asumiendo. Y sin ese esfuerzo, sin esa dedicación, sin ese riesgo, sin ahorro, sin inversión en proyectos arriesgados, no hay creación de factores productivos imprescindibles para que el trabajador pueda generar riqueza. La productividad de la que disfruta hoy un trabajador depende, por un lado, de las inversiones en formación que él mismo haya realizado, es decir, depende en parte de un proceso similar al capitalista, ahorro e inversión en mi capital humano, pero depende también de las herramientas, de los factores de producción complementarios con los que cuente ese trabajador. Y esos factores productivos complementarios que elevan la productividad del trabajador, que hacen que una persona en España sea más productiva que una persona en Zimbabue y que hacen que una persona en Suiza sea más productiva que una persona en España, esas herramientas no han sido creadas por el trabajador, han sido creadas por los capitalistas, porque de hecho, si los trabajadores las hubiesen generado, ellos serían los propios capitalistas. Si los trabajadores fueran quienes hubiesen ahorrado y hubiesen invertido su ahorro en crear factores productivos, por ejemplo, en forma de una cooperativa o en forma de una sociedad anónima, serían ellos los dueños de esos bienes de capital y serían, por tanto, los capitalistas. El capitalista no es una figura que se adquiera de nacimiento, es el ejercicio de unas funciones dentro del sistema económico y, por tanto, aquel que realice esas funciones, aquel que ahorre, aquel que invierta ese ahorro, será capitalista. Y los trabajadores también pueden ser en parte capitalistas y en parte trabajadores en la medida en que reinviertan parte del salario que han obtenido dentro del proceso de producción capitalista. Por tanto, el capitalista, como he dicho, es el arquitecto del sistema económico capitalista. No en vano, la economía de libre mercado actual se llama así, capitalismo. No por nada, sino porque la figura central es el capital y el capitalista. El capitalista, como decía, ahorra, renuncia a la satisfacción de sus necesidades inmediatas e invierte ese capital en proyectos arriesgados. Si esa inversión se realiza de manera extraordinariamente buena, de una manera extraordinariamente acertada, si el capitalista es capaz de satisfacer necesidades valiosísimas de millones o decenas o centenas de millones de personas, el capitalista obtendrá ganancias igualmente extraordinarias. ¿Por qué? Porque habrá generado mucha riqueza para muchas personas y él se apropiará de una pequeña parte de esa riqueza, pero una pequeña parte de un volumen gigantesco puede seguir siendo un volumen gigantesco. A su vez, si el capitalista mete la pata, si el capitalista invierte su ahorro en proyectos de rentabilidad esperada nula o de rentabilidad esperada muy alta, pero que posteriormente descubrimos que esas expectativas eran completamente infundadas, ¿quién sufrirá en primer lugar las pérdidas, el destrozo de esa equivocación? Será el propio capitalista. No será el trabajador el que pierda su casa en propiedad y plenamente pagada si la empresa para la que trabaja quiebra. Quien pierde su ahorro, quien pierde su patrimonio, es quien ha invertido su ahorro y su patrimonio en ese proyecto empresarial que puede terminar fracasando. Por eso, el proceso de ahorro y de selección de inversiones que acomete el capitalista no es un proceso en absoluto sencillo, no es un proceso en absoluto simple. No hay ningún automatismo que garantice que el hecho de disponer ahora mismo de riqueza vaya a generar automáticamente rentabilidad en el futuro. Los aciertos del pasado, los esfuerzos acertados del pasado no garantizan aciertos en el futuro. Cada día es una nueva partida a la hora de generar riqueza. Cada día hay que volver a pensar si el modo en el que utilizamos, el modo en el que creamos factores productivos es el mejor modo posible. El mejor modo posible no solo con respecto a lo que conozco yo, sino también con respecto a lo que conocen otros que están compitiendo contra mí. Y por eso, al contrario de lo que dice Thomas Piketty, el hecho de que
hoy haya una clase capitalista que siga ahorrando e invirtiendo no es garantía de que esas mismas personas se vayan volviendo crecientemente más ricas en el futuro. Los ricos del futuro lo serán en la medida en la que en ese momento estén invirtiendo adecuadamente, acertadamente, inteligentemente el capital del que disponen. Si los ricos del futuro invierten inadecuadamente su capital, dilapidarán su patrimonio y dejarán de ser ricos. Siempre habrá, probablemente en el sistema capitalista, una determinada cantidad de personas con una elevada riqueza, pero serán esas personas que hayan sido capaces de satisfacer de un modo más urgente, más adecuado, las necesidades de los consumidores. En definitiva, el valor del capital, el valor de nuestros patrimonios, la riqueza del capitalista, no depende de la historia, depende del futuro que esperemos, depende de las expectativas y de ser capaces de plasmar en la realidad esas expectativas que motivan la acción a día de hoy. Conclusión cuarta y última. La desigualdad no es un proceso que deba preocuparnos si esa desigualdad tiene lugar dentro de una economía de libre mercado. ¿Por qué no debe preocuparnos la desigualdad que emerja dentro de una economía de libre mercado? Porque, como decía, no hay ningún automatismo en la generación de esa desigualdad. Los ricos hoy son aquellas personas que hoy están satisfaciendo de un mejor modo las necesidades de los consumidores. Y por consiguiente, si no nos molesta, al contrario, si consideramos algo positivo, que las necesidades de los consumidores, las necesidades de las personas se satisfagan de un modo más completo y más correcto, tendremos que llegar a la conclusión de que aquellos que son ricos precisamente porque están logrando este objetivo de satisfacer de un modo más adecuado, más completo las necesidades de los consumidores, serán ricos como síntoma de que lo han logrado. La riqueza no les vendrá dada de la inercia histórica, la riqueza les vendrá dada de su emprendimiento hacia el futuro. Distinto, eso sí, es el caso de aquellas personas que obtienen su riqueza parasitando a los demás, es decir, que obtienen su riqueza logrando privilegios o extrayendo rentas, robando directamente al resto de ciudadanos que sí se preocupan por generar riqueza. La acumulación patrimonial en manos de una clase extractiva, sin duda es algo que debe preocuparnos de manera muy profunda. Pero lo que deberíamos hacer desde un comienzo, porque si no estamos enmarañando todo el debate y estamos dando completamente palos de ciego, es distinguir radicalmente entre aquellas personas que generan riqueza ahorrando e invirtiendo en satisfacer las necesidades ajenas y que lo hacen sin ningún tipo de auxilio en forma de privilegios y transferencias coactivas de renta, y por otro, aquellos que no generan riqueza, sino que se apropian de la riqueza que generan otros. Entre estos últimos, evidentemente, destacan, sobresalen los partidos políticos y también aquellas empresas que también poseen capitalistas que se acercan a los partidos políticos para reclamarles algún tipo de favor o algún tipo de prebenda a cambio de una contraprestación económica o de una contraprestación en formas muy diversas. Esa clase extractiva, que también puede ser instrumentada a través del capital, sí es algo que deba ser combatido frontalmente. No solo porque empañan el buen nombre que debería tener el proceso económico de mercado, no solo porque empañan el buen nombre que debería tener el capitalista, sino porque nos están arruinando, sino porque nos están robando, sino porque están reduciendo nuestra prosperidad de manera significativa por debajo de la que ahora mismo podríamos tener. Y la forma de combatir estos privilegios extractivos que sin duda alguna acumula una parte de la sociedad y que tienden a identificarse de manera tremendamente incorrecta con el proceso empresarial capitalista, es con más libertad económica. Es reduciendo la capacidad, la legitimidad de intervención de la que gozan los estados a día de hoy en nuestras economías para partir y repartir la tarta a su gusto.
Cuando una persona, cuando un agente económico, cuando un capitalista puede obtener rentas no por satisfacer las necesidades de los consumidores, sino por satisfacer las necesidades de los políticos que obtienen el capital con el que pagan a los capitalistas, extrayéndoselo a los consumidores, entonces estamos distorsionando frontalmente los incentivos que articulan, que estructuran el mercado. Cuando un capitalista puede obtener dinero no compitiendo con otros capitalistas para ver quién satisface de un mejor modo las necesidades de los consumidores, sino reclamándole al político, pagándole al político para que plasme en el boletín oficial del Estado algún tipo de regulación que dirija rentas en favor de ese lobista de turno, no estamos ante un proceso que genere riqueza para todos, sino ante un proceso que interrumpe la generación de riqueza y que la extrae en favor de ese último. Por tanto, el capitalismo, el capital y los capitalistas son la base, los arquitectos, como os decía, de nuestra prosperidad actual, pero siempre que estemos ante un capitalismo de libre mercado, un capitalismo sin intervenciones gubernamentales por doquier, que asigna pérdidas y ganancias no en función del proceso económico de mercado, sino en función de la arbitrariedad de los caprichos y de los intereses de los políticos de turno. Y es ese capitalismo de libre mercado, en contraprestación con el mercantilismo o el corporativismo contra el que originalmente, ya en el siglo XVIII, nació el liberalismo, es también ese mercantilismo y ese corporativismo actual que desde luego plagan nuestras sociedades el que debemos combatir para que, primero, y como decía, el buen nombre del capitalismo sea restablecido y, en segundo lugar, para que nuestra prosperidad actual sea mayor que la que tenemos, porque puede ser mucho mayor sin parásitos alrededor del sistema político y económico. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Creo que ha quedado patente que los tintes comunistas de Juan Ramón. Bueno, vamos a pasar a hacer las preguntas, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante, sobre todo teniendo en cuenta la calidad del ponente, ¿no? Me gustaría romper el hielo, yo, Juan, haciéndote la primera pregunta. Bueno, es sencillamente si no crees que el liberalismo se da, es utópico en tanto en cuanto que se da de bruces contra la propia naturaleza humana. Bueno, a ver, la naturaleza humana es muy flexible. Es decir, la naturaleza humana también es ir matándonos unos contra otros. Dependiendo del contexto, dependiendo de las restricciones culturales, la naturaleza humana es una o es otra. El ser humano ha conseguido domar su naturaleza salvaje a través de un proceso que se llama civilización, que se llama cultura civilizatoria. Y creo que es fundamental que el ser humano esté dentro de un marco institucional, cultural, que sea funcional y que esté orientado no a la violencia, no a la extracción, sino a la cooperación y a la coexistencia pacífica. Y ese marco institucional que fomenta la cooperación y la coexistencia pacífica se llama liberalismo. ¿Cómo conseguir que ese marco institucional, cultural, sea el que prevalezca en nuestras sociedades? Pues, desde luego, no planificándolo centralmente. La cultura, los valores, los ideales, los paradigmas no es algo que se pueda imponer centralizadamente desde el Estado, salvo quizá a través de un proceso de adoctrinamiento durante décadas y décadas. Es algo que se consigue mediante la persuasión, que se consigue apelando verdaderamente a las convicciones de uno y solventando los errores y las malas concepciones que pueda tener otro. Y por eso, siempre lo digo, y es un proceso laborioso, plagado de fracasos, pero creo que es el único camino, por difícil que sea, para lograr que el liberalismo siga avanzando, es la batalla de las ideas y de los ideales. Es seguir dando la matraca hasta que las percepciones de la sociedad sobre determinados aspectos vayan cambiando. Es influir en el proceso civilizatorio para que, en lugar de justificar que a un señor, por el mero hecho de haber generado riqueza para los demás, se le pueda robar, se le pueda atracar, o si ese señor intenta evitar que se le robe o se le atraque, se le pueda llegar a secuestrar y meter en una cárcel acusado de fraude fiscal, pues en lugar de justificar eso, esa salvajada,
tratar de justificar lo contrario, tratar de justificar que una persona, en tanto en cuanto haya obtenido su propiedad de manera pacífica, comerciando con otros, generando valor para otros, tiene pleno derecho a retener esa propiedad porque es una evidencia, es un síntoma de los frutos de la cooperación mutuamente beneficiosa. Vale, una segunda pregunta y os doy paso. Bueno, Juan, ¿alguna vez te he escuchado decir que comprar acciones y la bolsa es el vehículo más rentable? Entonces, independientemente de la coyuntura en la que estemos, ¿nos podrías decir por qué tener nuestros ahorros en bolsa es lo más rentable? Bueno, al final uno tiene que, de alguna manera, mirar qué grandes clases de activos financieros existen, ¿no? O de activos en general. Un activo puede ser la inversión en bienes raíces, pero que tiene, digamos, un componente bastante limitado a la hora de generar riqueza, porque estamos en riqueza del suelo, una riqueza que quizá hace 200 años o más de 200 años tenía una importancia capital en nuestras sociedades, más del 90% del PIB procedía de la tierra, pero que hoy en día no es en absoluto un factor productivo clave a la hora de generar el valor, el PIB, del que hoy disfrutamos y que explica nuestros elevados estándares de vida. Otro tipo de activo financiero o de activo sería la renta fija. La renta fija, que puede ir dirigida a financiar proyectos empresariales de alto valor, es decir, que puede ir dirigida a financiar una pluralidad de creación de bienes de capital, de factores productivos fundamentales para generar la producción de la que hoy disfrutamos, podría tener una alta rentabilidad. ¿Qué pasa? Que la renta fija está condenada a no tener, en general, a largo plazo, una alta rentabilidad, dado que en su propia configuración renuncia a esa rentabilidad a cambio de minimizar el riesgo. Y luego tenemos las acciones, que es dirigir nuestros ahorros también a la financiación de la producción de esos factores productivos básicos para la generación de riqueza, donde no hay ninguna limitación de riesgo, podemos perder el 100% de nuestros ahorros adquiriendo o financiando esos proyectos, pero a cambio de no limitar nuestro riesgo tenemos un potencial de ascenso pues, prácticamente infinito. Entonces, a largo plazo, si las economías funcionan, es decir, si cada vez generamos más riqueza para lograr que cada vez la gente viva mejor, las personas que han sido los protagonistas de la financiación de la creación de los factores productivos que permiten explicar este incremento de los estándares de vida, esas personas, que son los capitalistas, serán los que concentrarán una parte importante de esa generación adicional de riqueza. Entonces, a largo plazo, ya lo sabréis, durante los últimos 120 años, la bolsa, el conjunto del planeta, ha tenido una rentabilidad real media superior al 5%. Claro, en los últimos 120 años es verdad que han pasado cosas muy buenas, lo que podría explicar un desempeño inusualmente bueno, pero también han pasado cosas terribles. En los últimos 120 años se han concentrado 2 guerras mundiales que han arrasado con la civilización, con la vida de millones de personas y con la acumulación de capital lograda hasta la fecha, 2 grandes depresiones, la que empieza en 1929 y la que empieza en 2007, y muy diversas destrucciones del sistema monetario internacional. Si en ese contexto, no especialmente ilusionante para la generación ponderada y juiciosa de riqueza, hemos conseguido generar tanta riqueza, pues en otro contexto un poco más estable, no hay por qué pensar que no seremos capaces de crear tanta más. Muchas gracias, Juan. La verdad es que estoy plenamente de acuerdo. ¿Preguntas? Bueno, hola. Vamos por aquí, por seguir un orden de derecha a izquierda. ¿El micrófono? ¿Sí? Hola. Vale, pues perdón, va el primero caballero y luego va aquí. Hola, Juan Ramón, muchas gracias por la ponencia, lo primero. Mi pregunta, o más que pregunta, es una sugerencia, ¿no? Consejo. Cuando estoy hablando con una persona que defiende el socialismo al máximo, ¿no? Por ejemplo, y yo en mi caso personal que defiendo el liberalismo al máximo, dime un argumento a corto plazo, o sea, para que entre en uso de razón a los 30 segundos. Gracias. Sí. El argumento es el siguiente.
un socialista puede ser socialista dentro del liberalismo. Un liberal no puede ser liberal dentro del socialismo. ¿Por qué? Porque en un sistema político-económico liberal, un socialista puede montar una comuna socialista. Nadie se lo impide. De hecho, existen experiencias de comunas socialistas y, de hecho, las comunas socialistas más importantes durante el siglo XIX se crearon ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Por qué se crearon en Estados Unidos? Porque era, digamos, el entorno más liberal de la época que toleraba concepciones de vida tan diversas y tan equivocadas como el socialismo. Pero, bueno, el error está ahí y no hay por qué reprimirlo. Ese es el punto de vista liberal. Ahora bien, ¿en un sistema socialista puedo yo crear una empresa capitalista? No. Por tanto, el liberalismo es un sistema económico superior en la medida en que puede contener, sistema económico político superior en la medida que puede contener cualquier otro sistema económico, siempre que esos sistemas económicos o políticos se alcancen por libre asociación. En este sentido, esta idea, que no es mía, por supuesto, es de un filósofo estadounidense que se llama Robert Nozick, y él decía que el liberalismo es el marco para las utopías. Gustavo antes decía si el liberalismo era utópico. Bueno, yo creo que es una especie de metautopía, un marco donde cabe todo el mundo. Y el problema es que cada uno quiere un marco y hay muchos marcos incompatibles entre sí. Y la única forma de poder coexistir pacíficamente todos esos marcos es con tolerancia mutua, es decir, con liberalismo. Hola, muchas gracias por la ponencia. Bueno, Estados Unidos es un país capitalista, todo el mundo estará de acuerdo en eso. El 50% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos depende del consumo y el consumo depende en gran medida de los consumidores, que son trabajadores. El dato de nóminas no agrícolas que se da cada viernes, el primer viernes de cada mes, es el dato más importante que se da y que tiene una gran influencia en los mercados. Creo que es el más importante de todos. Bien, pues hablando del capital y tal, me parece perfecto, ¿no? Que el capital, pero el factor productivo también por excelencia es el trabajo y los trabajadores, al cual dedicó al final un poquito de su disertación, pero no. Y dio a entender factor productivo y factor de producción. No dejó bien clara la diferencia. Yo entiendo que un factor productivo es el trabajo. Bien. Y decía también al principio que había que controlar los factores de productivos y no se podían dejar en manos de la naturaleza. Teniendo en cuenta, no sé cómo el factor productivo, trabajo, puede dejarse en manos o controlarlo. Sería una cosa un poco... A mí me choca un poco eso. No sé lo que opinas. Sí, no, el trabajo, los servicios laborales claramente son un factor productivo. Un factor productivo que los capitalistas contratan. ¿Quién controla ese factor productivo? Pues a la hora de venderlo lo controla el trabajador, es decir, la persona que decide si trabajar o no trabajar. Y una vez ha suscrito un contrato de trabajo, dentro de un determinado proyecto empresarial, quien controla ese factor productivo es el capitalista, que es el que lo coloca, el que le asigna una determinada tarea y al asignar una determinada tarea está dirigiéndolo hacia la generación de una determinada riqueza. Y si el proyecto que ha ensamblado el capitalista, combinando no solo factor productivo-trabajo, que es evidente que es un factor productivo fundamental en nuestras sociedades, y por el cual ya obtiene una remuneración, que es el salario, que por cierto, las rentas salariales son la mayor parte del Producto Interior Bruto, pero también son necesarios otros factores productivos complementarios, sin los cuales el factor productivo-trabajo no genera nada, o no podría generar nada. Esos factores productivos complementarios los genera el capitalista. Y por generar esos factores productivos complementarios y por insertar el factor productivo-trabajo dentro de un plan empresarial funcional, un plan empresarial que genere riqueza y que no la dilapide, el capitalista obtiene una remuneración como la obtiene el trabajador. Es decir, yo no digo que el trabajador no deba obtener ninguna remuneración, como Marx decía que el capitalista no debería obtener ninguna remuneración, ¿no? Yo creo que el trabajador, evidentemente, tiene que obtener una remuneración proporcional a la riqueza que contribuye a generar, y el capitalista debe obtener una rentabilidad proporcional a la riqueza
que contribuye a generar. El hecho de que el consumo, esto sí quiero aclararlo, sea la mayor parte del PIB, no significa que el capital no sea lo fundamental. Es decir, el consumo es el resultado de la inversión previa en factores productivos. Esto sería como decir, no, lo importante son las cosechas. No, lo importante es la siembra. Y que la siembra sea lo mejor posible y que las condiciones en las que se produce esa siembra sean las óptimas. La cosecha es el resultado final, es el éxito final. Entonces, evidentemente, si un país es capaz de, invirtiendo el 20% de su Producto Interior Bruto o el 10% de su Producto Interior Bruto, aumentar muchísimo la producción total y destinar una enorme cantidad de esa producción total, de esas cosechas totales, no necesariamente a la reinversión, sino al disfrute de la vida que experimentamos, ese país es tanto más eficiente y será tanto más eficiente en tanto en cuanto quienes dirigen esos procesos empresariales de producción sean inteligentes y ordenen adecuadamente los factores productivos. Precisamente si un país es muy ineficiente, tiene que reinvertir una gran cantidad de lo que genera anualmente en tratar de mantener esos flujos de renta. Las tasas de inversión en países socialistas eran típicamente, o se ubicaban típicamente entre el 30 y el 40% del PIB. No porque fueran sociedades muy ahorradoras y muy emprendedoras, sino porque los estados que planificaban la economía no tenían otra forma de mantener más o menos los exiguos flujos de renta que eran capaces de generar, salvo reinvirtiendo una enorme cantidad de factores en mantenerlo. Por tanto, el motor de la economía es la inversión. La evidencia de que la inversión se ha realizado correctamente es un consumo sostenidamente elevado y creciente, y quien dirige ese proceso de inversión no es el trabajador, es el capitalista. El trabajador es un factor productivo fundamental, básico, dentro de los planes de inversión que teje, que organiza, que piensa que lo cubra el capitalista. Muchas gracias por compartir de forma tan brillante su tiempo con nosotros. Bueno, en un país dado, ¿cree usted que los impuestos progresivos sobre las rentas del trabajo favorecen, en general, la situación de los habitantes de ese país? Porque parece ser que hay una cosa que incluso le molesta más a los socialistas, incluso más que las rentas del capital, son las rentas obtenidas de forma brillante por las personas físicas. Sí, yo creo que los impuestos progresivos... a ver, depende como todo. Singapur tiene progresividad fiscal y el tipo marginal máximo creo que no alcanza el 20%. Entonces, bueno, evidentemente si estamos hablando de progresividad a esos niveles, pues no es muy distorsionador. Ahora, si hablamos de progresividad para, digamos, desplegar una confiscación salvaje de las rentas generadas por las personas que tienen un papel más relevante en la generación de riqueza dentro del proceso económico capitalista, desde luego la progresividad fiscal es un tremendo error. Primero porque, en cierto modo, dificulta la movilidad social, ya que vamos a hablar también en sus propios términos, dificulta la movilidad social de muchas personas. Es decir, si una persona, si un trabajador, por ejemplo, tiene un muy buen año, imaginemos que sea comisionista, que sea un vendedor que vaya a comisión, ese año le van a machacar a impuestos salvajemente, por mucho que a lo mejor el año subsiguiente vuelva a un salario mucho más moderado o mucho más reducido. Por tanto, el año en el que podría haber empezado a amasar un cierto patrimonio gracias a su generación extraordinaria de rentas, ese año lo crujen a impuestos y le imposibilitan ascender socialmente. Luego, además, hay países que, como España, siempre nos llenamos la boca de la necesidad de avanzar hacia sectores de alto valor añadido, y para avanzar hacia sectores de alto valor añadido hace falta un factor productivo básico, que es el capital humano, que es un factor productivo que desarrolla el propio trabajador ahorrando e invirtiendo en su propia formación. Claro, el capital humano más valioso tenderá a percibir rentas salariales muy altas, porque además parte de esas rentas salariales encubrirán un retorno por el capital humano invertido y generado. Claro, si un país establece una fiscalidad progresiva salvaje, ¿qué mentes brillantes, qué personas altamente cualificadas van a querer emigrar a ese país para facilitar la inversión en sectores de alto valor añadido? Pues muy pocos. Y si un país es incapaz de atraer o retener mentes brillantes, trabajadores altamente cualificados, difícilmente podrá especializarse en sectores de alto valor añadido. Por tanto, creo que sí, los impuestos progresivos
son un error tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista económico, pero no son un error desde la lógica del poder político, que de alguna manera rehúye o no le gusta una movilidad social alta que muestre la posibilidad de independizarse del poder político o de que el poder político no es necesario para participar en esos procesos, y que por tanto sí está orientado a machacar la destrucción de riqueza en una parte significativa de la sociedad. Os he dejado una encuesta de satisfacción, por favor rellenarla, que no tardéis ni 10 segundos y la dejáis encima de la mesa, que nos ayuda a mejorar. Sí, muchas gracias por la ponencia. Y en un sistema capitalista de libre mercado, fuera de coacciones estatales, se supone que cualquier enriquecimiento lleva consigo una implicación de creación de riqueza para los demás. En este sentido, esto es muy fácil verlo, por ejemplo, en los mercados financieros en la bolsa, ya que interconectas ahorradores con empresarios, pero no me queda tan claro cuál sería la función económica o la creación, la función económica del trading o la especulación a corto plazo. Bueno, básicamente la función de la especulación a corto plazo es proporcionar liquidez o negociabilidad a los valores de los inversores a largo plazo. Es una especie de ruido blanco que permite tomar posiciones y salir de esas posiciones casi en cualquier momento. Si únicamente se pudiesen encontrar en los mercados financieros ahorradores e inversores a largo plazo, pues el mercado sería algo muy parecido al mercado inmobiliario. Y el mercado inmobiliario es un mercado tremendamente seco y donde además se paga una penalización en forma de sobreprecio o de descuento si estás liquidando, si estás vendiendo, mucho mayor que en los mercados financieros. Yo creo que la comparativa de la importancia que tiene la negociabilidad, que en última instancia es proporcionada por esos inversores que están comprando y vendiendo continuamente, quizás sin ningún criterio fijo, pero que lo están haciendo, la comparativa que se puede hacer es comparar las primas que se pagan en los mercados bursátiles al comprar una empresa con el mercado de empresas de segunda mano fuera de los mercados financieros. Es decir, si tú vas a comprar fuera de mercados financieros una empresa, una pyme, ¿qué sobreprecio pagarás por esa pyme? ¿Qué PER pagarás sobre sus beneficios actuales? Pues bueno, no tengo estadísticas, pero si tenemos cierto conocimiento, cierta experiencia con ello, pues probablemente un PER 4, un PER 5, no mucho más. ¿Qué PER se está pagando en los mercados financieros? 15, 20. Ese diferencial en gran medida se explica por el papel de aquellos inversores que están, ya digo, entrando y saliendo continuamente y que al hacerlo proporcionan negociabilidad a los valores. Muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta iba referida al avance tecnológico que ha experimentado la humanidad en los últimos 100 y pico años. Ha hecho que ciertos trabajos, digamos, hayan sido ocupados por las máquinas, ¿no? Entonces, hasta ahora la humanidad ha podido... las personas han podido trasladarse a otros sectores productivos donde han podido ejercer otros trabajos, ¿no?, que no han sido ocupados por la mecanización, ¿no? ¿Cree usted que con este avance ya que no solo de máquinas, sino también de inteligencia artificial y de cada vez la mayor importancia de la tecnología en nuestra economía, pueda llegar a ocurrir que haya personas que no puedan ejercer un trabajo por mayor implicación tecnológica? A ver, lo primero es, todos debemos reconocer nuestra ignorancia relativa sobre cuál va a ser el rumbo del progreso técnico futuro, básicamente porque no podemos saber cómo avanzará nuestro conocimiento, dado que si tuviéramos esa información, ese conocimiento ya habría avanzado, ¿no? Esta es una paradoja que ya reveló, bueno, es una incoherencia que ya reveló Popper y que, por tanto, no nos permite hacer predicciones de futuro sobre la base de un conocimiento que todavía no tenemos. Tu pregunta depende precisamente del ritmo de avance tecnológico. Con el conocimiento actual,
se suele decir que cerca del 47% de los puestos de trabajo existentes actualmente en Estados Unidos serían mecanizables, fruto de un estudio que realizan dos economistas de Oxford, Osborne y Frey, pero una vez se ha tratado de replicar ese mismo análisis, parametrizando mejor los datos, es decir, no hablando de qué ocupaciones son automatizables, sino qué tareas dentro de una ocupación son automatizables, con lo que nos encontramos es que con el conocimiento que actualmente tenemos, solo un 12% de las tareas que realizan las personas dentro de la OCDE serían automatizables. Existe un riesgo, por tanto, importante, relevante, estamos hablando de casi 70 millones de puestos de trabajo, pero dentro de una masa laboral mucho más grande, pues es un riesgo moderado, pequeño. Ahora bien, evidentemente, si se acelera el ritmo de progreso tecnológico, por ejemplo, en la dirección que tú apuntabas, de la inteligencia artificial, y más en particular, imagino que estás hablando de la singularidad, es decir, de cuando las máquinas sean tan o más inteligentes que las personas y tengan incluso la capacidad para autorreconocerse en el entorno y tengan, en definitiva, conciencia de sí mismas. ¿Qué sucederá a partir de ese momento? Bueno, yo creo que ahí sí que hay un cambio muy drástico y muy radical en el modo en el que hasta ahora hemos organizado las economías, básicamente porque hasta la fecha capital y trabajo eran factores complementarios. Teníamos que tenerlos ambos, bienes de capital y trabajadores, para poder producir. En algunos sectores la dependencia podía ser mayor del capital que del trabajo, en otros más del trabajo que del capital, pero los dos en cierta medida tenían que estar presentes. Evidentemente, cuando somos capaces de generar máquinas con todas las facultades de un trabajador, capital y trabajo dejan de ser factores complementarios y en parte pasan a ser factores sustitutivos. El punto es, ¿quiénes serán los propietarios de esos bienes de capital que serán capaces de replicar tan o mejor todas las funciones que hoy en día realiza un trabajador? Digo bajo esa hipótesis, no sé si vamos a llegar ahí, pero sí esa es la hipótesis que estamos analizando. Y creo que ahí el tema es tratar de fomentar que esas máquinas sean propiedad de cuantos más individuos sea posible. Es decir, se trata de fomentar desde ya, o al menos en ese contexto, de fomentar el ahorro y la inversión en esas maquinarias autónomas para que, al final, el trabajador o el ciudadano deje de necesitar trabajar para sobrevivir, dado que las máquinas podrán hacer todo el trabajo por él y él vivirá plenamente de las rentas del capital. Esto, por cierto, que es algo muy parecido a lo que Marx tenía en la cabeza cuando hablaba del socialismo, bueno, del comunismo utópico, es decir, un escenario donde la gente dejaría de trabajar y la prosperidad correría a chorros llenos por los manantiales, decía él, pues se puede llegar a través de la acumulación de capital, en este caso tecnológicamente avanzado. ¿Y cómo conseguir que la propiedad sobre esos bienes de capital sea lo más dispersa posible? Pues fomentando lo que muchos llevamos fomentando desde hace años, que es la sociedad de propietarios. Ahorro e inversión patrimonial personal para ser copartícipe, copropietario de las empresas que generan la riqueza dentro de nuestras economías. Y en el futuro eso significará ser copropietario, si, ya digo, esa hipótesis es correcta, ser copropietario de los robots. Nos debemos centrar, por tanto, más en fomentar el ahorro y la inversión en esas disrupciones tecnológicas que en tratar de meter miedo sobre lo que pueda suceder con ellas, sin que ello signifique que no pueda haber dificultades en la transición. Es decir, cualquier trabajador hoy en día puede desempeñar potencialmente cualquier trabajo. Lo que pasa es que para desempeñar cualquier trabajo necesitamos formación. La formación es un bien de capital humano y no es un bien de capital humano que se adquiera de manera inmediata. Y por tanto, si el tiempo para adquirir formación es más tardío que el tiempo de fuerza laboral que me queda, pues ahí, evidentemente, ahí puede haber un problema importante en la transición, no en el escenario futuro, que creo que es verdaderamente ilusionante y apasionante y ojalá lleguemos. Buenos días, enhorabuena por la ponencia, como siempre muy buena. Quería preguntarte, bueno, desde la perspectiva liberal del Estado, reducir al mínimo posible el Estado. ¿Cuál es ese mínimo posible? Bueno, ese mínimo no está, diría yo, determinado, es decir, ese mínimo depende del estado de nuestro conocimiento actual.
es decir, depende del progreso, llamémosle así, de las ciencias sociales, o al menos del progreso de la ciencia económica, de la ciencia política. Yo veo problemas serios, no sé si insolubles, pero sí veo problemas serios a la hora de que desaparezcan determinadas funciones que presta el Estado, muy en particular la defensa o la justicia penal. Eso no significa que, por mi ignorancia sobre esos campos, ignorancia evidentemente siempre es un término relativo, por mi insuficiente conocimiento sobre esa potencialidad, esas funciones sean claramente no privatizables. Lo dejo como una incógnita, pero para resolver esa incógnita y ver si lo son o no lo son, hace falta progreso científico en el área de las ciencias sociales. Sí sabemos, yo diría que ningún economista, ningún teórico de ciencias políticas negará, sí sabemos que probablemente alrededor de, o sea, sí es perfectamente factible, otra cosa es si es conveniente, pero sí es perfectamente factible, funcional, reducir el Estado actual, que pesa en torno al 50% del PIB en Europa, hasta el 5% como poco. ¿Por qué? Porque sí sabemos que muchísimas, que prácticamente todas las funciones que hoy desempeña el Estado no hace falta que las desempeñe, solo hace falta ver la historia. Es decir, la mayoría, la práctica totalidad de las funciones que desempeña hoy el Estado no las ha desempeñado en el pasado y, por tanto, son funciones prescindibles en el sentido de que se podrían dejar al mercado. Cuestión distinta, insisto, y ahí sí que no hay un consenso, cuestión distinta es si es mejor que las preste el Estado o que las preste el mercado. Y aquí creo que si es posible, aunque no sabemos si es conveniente, creo que el papel de la filosofía política sí es muy relevante en el sentido de desmontar la legitimidad que le presuponemos al Estado para que ocupe parcelas que deberían corresponder a la sociedad civil, aun cuando, desde un punto de vista, si lo queremos, de eficiencia asignativa dentro de la economía, no fueran óptimas, que también tengo serias dudas de que no lo sean, más bien estoy convencido de que sí, pero aunque no lo fueran, no sería un argumento suficiente para justificar la intervención del Estado en ellas, porque esa intervención tiene implicaciones que van mucho más allá de un enfoque reduccionistamente utilitarista, como es el que prevalece inconscientemente, implícitamente, en muchos economistas. Un límite, pues 3 últimas preguntas, ¿vale? Buenas tardes, señor Rayo. Me gustaría saber su opinión sobre si usted cree que es necesaria la separación de la economía sobre la política, al igual que en el pasado se dio lugar la separación de la religión sobre el Estado, y teniendo en cuenta este escenario, ¿cree usted que tendría sentido meter un papelito en una urna teniendo en cuenta la naturaleza de por sí parasitaria de los partidos políticos? Y esa es la pregunta. A ver, sí, por supuesto hay que separar, yo diría, la sociedad del Estado. Cuando decimos separar sociedad y Estado, cuando yo digo separar sociedad y Estado, no me refiero evidentemente a que el Estado no esté en sociedad, lo está. Y mientras haya Estado, va a ser imposible que el Estado deje de estar en sociedad. Y será imposible que dejemos de convivir con el Estado. Pero de la misma manera que separar Estado e Iglesia no significaba que no hubiese ningún tipo de vaso comunicante entre ellos, sino que ni el Estado mangoneara en la Iglesia, ni la Iglesia mangoneara en el Estado, creo que la separación de Estado y sociedad, de Estado y mercado, lo que tiene que significar es que el Estado no tenga una legitimidad especial o extraordinaria, distinta a la que tenemos el resto de las personas, para comportarse, ya digo, de modo distinto a lo que nos comportamos el resto de las personas. Es decir, que no otorguemos al Estado una hiperlegitimidad moral para que entre como un elefante en la cacharrería en la sociedad y pueda disponer a su gusto de las relaciones que voluntariamente se tejen en esa sociedad. Es decir, creo que de lo que se trata es de deslegitimar muchas de las actuaciones que tiene el Estado y que solo a día de hoy se prácticamente autolegitiman, es decir, el Estado las puede hacer porque es el Estado y el Estado es soberano para hacerlas. Ese es un argumento circular que hay que desmontar porque tiene absolutamente los pies de barro. La soberanía estatal, la autoridad política del Estado, no es posible fundamentarla. No hay ninguna teoría, no hay ninguna justificación realmente válida que explique y motive que los políticos
por el hecho de actuar en nombre del Estado, el Estado, en definitiva, en sí mismo, pueda comportarse de un modo distinto al resto de las personas. En cuanto al voto, bueno, yo creo que a veces, o sea, primero, en general, el voto es bastante irrelevante, sobre todo en circunscripciones tan gigantescas como las que puede tener una democracia como la española. Después, aunque el voto fuera relevante, creo que hay veces que es más prudente y más honesto no votar que votar. Más que nada porque cuando votamos no solo estamos votando sobre nuestra vida, sino sobre la vida de los demás. Y en parte debemos ser honestos a la hora de reconocer que lo que sabemos de los demás es muchísimo menos que lo que no sabemos de los demás. Y por tanto, si somos fundamentalmente ignorantes sobre la vida de los demás, deberíamos quizá plantearnos si debemos evitar decidir sobre la vida de los demás. Y en ese sentido, evitar votar cuando no estás convencido de que tu voto sea lo mejor para los demás, ya digo, creo que es un ejercicio de honestidad, prudencia, de ausencia de arrogancia intelectual y política muy, muy considerable. Buenas tardes, señor Rayo. Le quería hacer una doble pregunta. La primera enfocada a ¿qué cree usted a que se debe a esta tendencia de los socialistas más acérrimos de negar que el hecho de una mayor inversión, ya sea por parte del capital o en la formación de un simple trabajador, tenga que ir acompasada de una mejora del salario, por ejemplo, o de una retribución mayor de los beneficios? O, por ejemplo, que la inversión es el motor de la prosperidad económica, a la vez que los liberales más acérrimos niegan el carácter del capitalismo como la causa que va en contra de los derechos humanos, puesto que para conseguir esta acumulación de capital se debe explotar a los trabajadores y una vez que el mercado se les queda corto son ellos los mismos que proporcionan unas mejores condiciones laborales a los trabajadores para vender sus productos. ¿Por qué cree usted que no existen, o al menos no se transmiten a través de los medios de comunicación, posiciones eclécticas en este sentido? Y la última pregunta, así muy rápida, ¿por qué cree usted que en España no se hace una inversión decidida por las energías renovables, dada la gran variedad climatológica que tenemos en España, tanto desde las cordilleras gallegas o cantábricas hasta los sistemas más áridos de Murcia, por ejemplo? ¿Se está esperando, por ejemplo, a que los propietarios de las grandes eléctricas se hagan cargo de estas inversiones y puedan seguir acaparando este mercado? Muchas gracias. O sea, no sé si he entendido muy bien la primera pregunta. ¿Por qué no hay posiciones más eclécticas entre el socialismo y el liberalismo? ¿Era la pregunta? Bueno, yo creo que sí que hay esas posiciones. Es decir, a día de hoy el ciudadano medio, consciente o inconscientemente, es socialdemócrata. Es decir, defiende una cierta limitación del Estado en materia de libertades civiles, de libertades personales, y defiende una intervención bastante agresiva del Estado en materia económica. Y yo creo que eso es el discurso dominante en todos los medios de comunicación. Es verdad que de vez en cuando salimos algún liberal alocado a defender postulados contrarios, o también algún comunista que dice que hay que nacionalizar los medios de producción y que si hace falta se censura a quien se tenga que censurar, pero yo creo que esas son más bien outliers dentro de un discurso dominante que clarísimamente refuerza la socialdemocracia, no la cuestiona de fondo, de manera agresiva, de manera sistemática, ni por el lado del liberalismo. No conozco ningún medio de comunicación que esté clamando día a día, por ejemplo, por la privatización de escuelas, hospitales, por la reducción del peso del Estado al 5%, ni, bueno, a lo mejor hay algún medio de comunicación pequeñito, pero tipo, no sé, Libertad Digital en parte, pero es pequeñísimo, digo, dentro del panorama mediático no lo conozco, ni tampoco conozco medios de comunicación, alguno habrá, pero vamos, pequeños, que estén clamando día a día por nacionalizar los medios de producción. Entonces, el consenso mediático hoy yo diría que es la socialdemocracia, que es la situación en la que está el ciudadano medio, lo cual, dicho sea de paso, se puede entender o conspirativamente, que algo puede haber, en el sentido de el Estado refuerza o presiona a los medios de comunicación para que esa sea la agenda política, o simplemente se puede entender
desde una lógica de mercado. La gente lo que quiere es reforzar sus concepciones previas, sus prejuicios ideológicos previos, y por tanto los medios de comunicación son empresas que le proporcionan la mercancía averiada que el consumidor quiere consumir. Por eso decía que la batalla de las ideas que rompa ese círculo vicioso es tan importante. ¿Por qué no invertimos en energías renovables? Bueno, no soy experto en el campo, pero el hecho de tener buenas condiciones no es suficiente para que una inversión sea rentable. Entonces, para que una inversión sea rentable, tiene que ser la inversión más competitiva o de las más competitivas dentro de la industria en la que se mueve. ¿Son las energías renovables en su estado de madurez actual las energías más rentables que existen? Pues no lo sé, creo que no hay una respuesta única y general a ello. Probablemente en un pueblecito perdido de la mano de Dios, donde llevar líneas de alto voltaje sea carísimo y donde se pueda instalar pues una placa solar fotovoltaica para proporcionar electricidad o un molinillo para generar electricidad eólica, pues ahí a lo mejor sí. En otro sitio donde sean posibles otro tipo de instalaciones eléctricas, pues quizá no. En todo caso, yo solo diría lo siguiente, os diría tres cosas muy rápidamente. Primero, es obvio que el lobby de las empresas eléctricas tiene mucho poder. En ocasiones lo utilizan en su propio beneficio, en ocasiones el poder político las quiere someter y las penaliza muy gravemente. Si el lobby de las empresas eléctricas tuviese siempre un poder tan amplio en su favor, veríamos la cotización bursátil de estas empresas dispararse continuamente, y no es que hayan tenido una trayectoria bursátil impresionante, sin negar, ya digo, que siguen reteniendo mucho poder y tienen mucha influencia dentro de los políticos para evitar un mercado libre en materia eléctrica. La segunda consideración es que para que en esta sede haya un mercado realmente competitivo es necesario internalizar las externalidades que se producen, cosa que a día de hoy no sucede. Es decir, una fuente de energía puede ser más competitiva a lo mejor que una fuente renovable porque no tenemos en cuenta el daño económico que genera la contaminación. Y para poder internalizar las externalidades, si nos vamos al teorema de Coase, lo que hace falta es asignar derechos de propiedad, sobre todo para que los propietarios puedan expresar a través de su propiedad cuál es el daño que les está generando un determinado efecto externo. Y la tercera es que invertir en renovables, en general, incluso en un mercado libre y competitivo, tiene a día de hoy un talón de Aquiles, que es la dificultad para almacenar la energía eléctrica. Es decir, la producción energética de las renovables es por necesidad intermitente y por eso siempre, a día de hoy, necesariamente van a tener que ser complementadas por otras fuentes de energía de, digamos, apagado y encendido rápido, que actualmente son las centrales de ciclo combinado, que de alguna manera enmarronan los beneficios ecológicos que, por otro lado, podrían haber tenido las renovables. Entonces, una economía no va a depender únicamente de las renovables, nunca, hasta que no se consiga una solución al problema de almacenamiento de la electricidad. Y por eso, claro, ir movilizando la economía en esa dirección pues puede ser peligroso incluso para el normal funcionamiento de la red eléctrica. Bueno, pues yo creo que todos tenemos un poco el deber y la responsabilidad de defender lo que ha dicho Juan, ¿no? En tanto en cuanto, pues creo que es el camino correcto, es el sentido común puro y duro, y bueno, dejarnos de... Sí, Rodrigo, ¿me decías algo? Una más queda por aquí. Una pregunta más. Bueno, hago la conclusión, ¿no? Dejar un poco el corazón de lado, que siempre tira un poco de nosotros, y aplicar el sentido común, por lo que al final lo que ha dicho Juan es todo es sentido común puro y duro, ¿no? Y yo creo que también es nuestro deber apoyarle a él, ¿no? Dado que es una figura mediática importante, que muchas veces parece que bueno, pues está él solo, ¿no? Y lo dejamos muy solo, y las personas que defienden el lado opuesto, que están equivocadas, pues parece que tienen mucho bullicio, ¿no? Nosotros tenemos un poco la responsabilidad y deber de saber que, además de que somos conscientes de que está en lo cierto, pues apoyarle en ello, ¿no? Yo creo que así conseguiremos evolucionar mucho más rápido, mucho mejor y mucho más próspero, ¿no? De todas formas, creo que
Gracias por el apoyo, pero no está de más que también dudemos siempre permanentemente de todo, incluso o especialmente de lo que creemos, porque al final las personas tenemos un sesgo de confirmación muy acusado por el que tendemos a creer que estamos en lo correcto, y siempre hay que reexaminar críticamente con nosotros mismos lo que pensamos para no autoengañarnos, para no estar autoengañándonos. Yo lo intento hacer todos los días, con mayor o menor acierto, y en algunas cosas cambio de opinión, en otras me reafirmo hasta que surja evidencia o entienda que la realidad es de otra manera. Y desde luego, si todos lo hiciéramos, creo que avanzaríamos más hacia el liberalismo, porque efectivamente creo que es el camino correcto para la prosperidad y la libertad de las personas, pero bueno, no está de más incluso dudar sobre esta conclusión a la que uno llega. Simplemente, Juan, es decir, es que yo creo que tenemos a veces ciertos prejuicios o complejos, ¿no?, a la hora de mostrar que esa es el verdadero camino correcto, ¿no? Y yo en ese particular soy un seguidor de Juan y, bueno, pues agradecerle todo lo que hace por ello, ¿no? La pregunta del caballero. ¿Qué hay? Juan Ramón, muchas gracias. ¿Qué tal? Quería preguntarte una cosa mucho más. Es decir, ¿no crees que la teoría económica hoy en día está como de moda, como los peinados o los pantalones, quiero decir? Y me explico lo que quiero decir. Son distintos los actos de la gente, el sentimiento común, que realmente sus pensamientos. Por ejemplo, yo voy a ver cualquier populista y resulta que habla de las multinacionales utilizando Twitter, pagando con Visa, con PayPal, desde una Apple. Yo me acuerdo hace 2 años, cuando lo de Eurovegas, salía esta Mercedes Milá en televisión y yo estaba viéndolo por la noche, a las 12 de la noche, antes de acostarme, y estaba hablando que no quería estar en un país que tuviera juego. Cuando acabó, empezó un programa que se llamaba Premier Casino. O sea, entonces, es totalmente distinto. O sea, todo el mundo quiere una urbanización con piscina, pero habla de Marinaleda. O sea, nuestros actos... Yo en los 80, cuando empecé a trabajar, me peinaba para atrás y me compré el libro de Mario Conde. Y ahora tenemos que comprarnos un ukelele, eso es lo que está de moda. O sea, que es una moda también la economía. Pero en las intenciones hablo. O sea, la divulgación económica evidentemente puede ser una moda. La ciencia económica no, porque es una doctrina o un corpus de pensamiento que se viene desarrollando desde hace 130, 140 años de manera, digamos, más científica y se seguirá haciendo y cada vez espero que mejor. Pero, desde luego, sí, puede haber una cierta contradicción entre lo que pensamos y lo que hacemos, en parte porque las condiciones también son las que son. Es decir, yo no le pido a nadie que por sus ideas se convierta en un mártir, es decir, no le pido a un comunista que, para ser coherente con sus ideas, pues se niegue a trabajar para una empresa capitalista, aunque sea a costa de morirse de hambre o de carecer de los medios que necesita para poder defender sus ideas. Entonces, en ese sentido, yo creo que tanto unos como otros lo que hacen es jugar con las reglas de juego, y lo que un comunista, un socialdemócrata, un liberal proponen es cambiar esas reglas de juego, pero las reglas de juego, mientras sean las que son, creo que deben poder ser utilizadas por cualquiera de ellos. De todas formas, y en este sentido, Mises, y en este punto sí tenía algo de razón, decía que, muy en tu línea, que por muchas diatribas que día a día se lancen contra el capitalismo, los socialistas le rinden también día a día un homenaje cuando van a comprar sus productos de manera muy satisfecha. Y creo que ahí sí que hay un pozo de verdad, aunque, insisto, también tengamos en cuenta lo que acaba de decir, que estás en una situación y juegas con esas reglas.